Algunos pueden pensar que las cosas del Espíritu son para los religiosos. No, las cosas del Espíritu son para aquellos que quieren tener una relación con Dios, no para los religiosos. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere. Cuando tenemos la oportunidad de conocerle, es eso, una oportunidad que no hay que despreciar, ¿no? Yo recuerdo que tenía 12 años cuando mi padre me dijo: oye, ¿por qué no te vienes a un retiro de hombres? Se hacía bueno, todavía se hace, bueno, por la pandemia a lo mejor no, pero se hace un retiro nacional de hombres en España y se juntan como unos 1000 hombres, solo hombres, y nos lo pasamos bastante bien. Pero yo decía a mi padre: ay no, o sea, esas cosas son aburridas. Pero cuando fui allí tenía dos opciones. Una es, le dije que sí, pues para contentarle, pues decir, pues ya paso el trago y de cualquier forma y con mala actitud, o aprovecho ese tiempo, ¿no? Y decidí hacer lo segundo, aprovechar ese tiempo. Y fue un buen tiempo. No solamente porque conoces gente, aunque no había de mi edad, yo tenía 12 años, sino que también porque en una de esas pues había que escoger talleres, ¿no? Talleres son como pequeñas actividades con pequeños grupos y no es la reunión general donde están todos. Y yo ahí pues escogí algo que tenía que ver con adorar en lenguas, cantar en lenguas, algo así. Y yo entendí como que a mí, como que me gusta cantar. Dije, bueno, pues no sé, enseñarán canciones en diferentes idiomas. No tenía ni idea, ¿no? Y cuando me metí ahí, al principio dije, ¿qué está pasando aquí, no? Estaban imponiendo manos sobre la gente y la gente empezaba a hablar cosas raras, ¿no? Para mí. Y dije, ok, digo, bueno, Señor, si estas cosas tú las das, pues yo quiero, ¿no? y el Señor, pues, tocó mi vida. Mientras tanto, mi padre estaba en otra sala y él sentía de parte del Espíritu: ora por tu hijo, porque hoy tiene que recibir el Espíritu Santo. Y todo esto fue con un señor que amaba a Dios. Se llama, supongo, no se llama, Gregorio Jacob. Y cuando acabó ese taller, quiso hablar con mi padre y dijo: es el chico más joven que he visto que reciba el don de lenguas, ¿no? Y simplemente pues era estar receptivo, era decir pues si Dios, si puedes darlo, pues dámelo, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues yo aprendí eso, ¿no? De que Dios tiene grandes regalos, ¿no? Y simplemente los puedes recibir si crees y estás dispuesto. No es con una fe superficial, sino es con una fe mezclada con amor por Dios y decir, pues sí, yo quiero tus cosas, ¿no? Quiero lo que tú tienes. Y en una de esas, bueno, os podría contar varias circunstancias, ¿no? Cómo Dios se puede manifestar de forma sobrenatural sobre nosotros. Hace unas semanas hablábamos del cojo, ¿no? Al que Dios sanó. Él solamente, pues seguramente pedía fuerzas para seguir, ¿no? Pero Dios tenía no misericordia, sino que tenía además gracia
que darle. Y pues es que Dios es un Dios bueno, ¿no? Entonces, vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a comentar mientras leemos. Hechos capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés es una fiesta que celebran los judíos, se llama la fiesta de las semanas. Es una fiesta que es especial, es en el 7º mes. Hay 7 semanas entre la Pascua y este día es algo muy simbólico para ellos, tiene que ver con la gratitud a Dios por la cosecha y por los dones, ¿no? que Dios les da a través de la agricultura. Entonces estaban todos unánimes. Unánime significa en un mismo sentir, deseando una misma cosa, juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido increíble, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aquí cuando usa la palabra fuego, también lo relaciona con purificación. Es que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, no solamente provoca cosas sobrenaturales, sino que la cosa más sobrenatural que provoca en ti es que el pecado ya no se enseñorea de tu vida, ¿no? Entonces, por eso Jesús sanaba gente y le decía, tus pecados te son perdonados. O sea, no solamente sanaba o se expresaba en lo físico, sino también en el alma, ¿no? de esas personas. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando tú llenas algo, decimos, oye, lléname un vaso. ¿Realmente lo llenamos? No. Siempre dejamos al menos un dedo, ¿no? Yo un poco más de vacío, ¿no? Lléname un vaso. Entonces llenamos solamente una fracción de ese vaso. Pero cuando aquí dice que fueron llenos del Espíritu Santo, dice llenos al límite, al máximo. O sea, sería el vaso casi a rebosar, ¿no? Casi rebosando. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, estaban atemorizados, entonces se juntaron, ¿no? Y estaban confusos, estaban aturdidos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, así que es algo que exalta a Dios. Y estas personas de todas estas regiones, cuando estaba pensando en estas regiones, digo, hoy en día son regiones pues, tendentes al ateísmo, ¿no? Como por ejemplo cuando habla de Roma. Son regiones islámicas, toda la zona de Turquía. Son regiones más al este que tienen hinduismo y otras religiones. Pero estas personas, viniendo donde vinieran, y seguramente pues con sus rollos y background de cada lugar, Dios se manifestó en ellos de una forma sobrenatural. Dios estaba agarrando gente en este momento de todo el mundo conocido
porque el mundo se acababa en el Finisterre en aquella época, se acababa en Galicia. Y estaba haciendo algo único. El mismo Dios que confundió en Babel con diferentes lenguas, ese mismo Dios estaba reconciliando las lenguas de una forma sobrenatural en este instante. ¿Sí? Dice, y estaban todos atónitos y perplejos. O sea, estaban perdidos, estaban dudando, ¿y qué está pasando aquí, no? Diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No entendían el sentido del por qué estaba pasando esto. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, aunque fuera mosto, pues el exceso de mosto es como cuando si comes muchas frutas al final das positivo en alcoholemia, ¿no? O sea, al final en el estómago produce alcohol y aunque el mosto no tiene alcohol, pues se produce alcohol en el cuerpo. Entonces dicen, pues están llenos de mosto y ya se les ha subido a la cabeza, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana. Entonces les está diciendo, a las 9 de la mañana es imposible que estén borrachos, ¿no? Estaban bien despiertos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. No sobre cualquier persona, sino sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre aquellos que aman a Dios, aquellos que quieren servirle. Dice, derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, verán señales sobrenaturales en sus vidas. ¿Sí? Y habla de una capacitación especial de parte de Dios. Y dice la palabra que si algún don ansiamos, que sea el de profecía, porque la profecía implica guía de parte de Dios. ¿Sí? Guía de parte de Dios. Y eso es algo que sobre todo se va a ir ocurriendo en los últimos tiempos. Esta es otra de las señales de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, y profetizarán. ¿Sí? Habla de una capacitación especial de parte de Dios que sirve a la iglesia. ¿Y para qué recibimos y para qué podemos desear esta capacitación de parte del Espíritu Santo? La semana pasada hablábamos que es para ser testigos, ¿sí? Es para ser testigos. Cuando Pedro y creo que era Juan estaban sanando a ese cojo, estaban siendo testigos, estaban reproduciendo lo que habían visto que Jesús hacía, ¿sí? Y el mismo Espíritu Santo que actuaba ahí en esas situaciones con Jesús, es el mismo Espíritu Santo que puede actuar en nosotros. No es algo que nos quedamos nosotros, no es algo que guardamos en un cajón y decimos, ¡ay, qué bien lo pasé! Y qué bonita experiencia. Es más que una experiencia. Eso implica mostrar el poder de Dios al mundo. ¿Sí? No hablamos de un Dios muerto, hablamos de un Dios vivo y hablamos de un Dios que cambia realidades. Y como es Dios y como Él creó las propias leyes del universo, hablamos de un Dios que se puede saltar sus propias leyes en ese sentido. No es que sea alguien que actúe en contra de sí mismo, pero cuando decimos, no, pues esta persona tenía que morir y vemos un milagro de parte de Dios, todas las leyes que para nosotros son leyes, ¿sí? Dios actúa con su mano de una forma increíble, ¿no? No es que sea Dios negándose a sí mismo,
sino entendamos que son leyes que nosotros creemos que están actuando y que por todos tiene que ser igual, no, porque la mano de Dios puede actuar rompiendo nuestras propias leyes. Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que aquí está hablando de una profecía que se le llama de doble o de triple cumplimiento, ¿no? Está hablando de un derramamiento del Espíritu en ese momento, les está explicando el por qué, basándose en el libro de Joel, está siendo derramado el Espíritu Santo en ese momento, y también está explicando por qué será derramado en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sí? Y sigue hablando, y podemos seguir en el 29, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Está hablando del poder de Dios. El poder de resurrección es el poder que habita en nosotros, ¿no? Y dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es el derramamiento del Espíritu Santo. Y después habla de cómo recibirlo a partir del 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo ungido. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que no es solamente un arrepentimiento, decir, ay, me he equivocado, no, sino que cuando nosotros estamos arrepentidos y nos entregamos a Cristo, recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa? La capacidad de no volver a meter la pata en lo mismo, ¿sí? Ese es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, lo que está hablando aquí es y realmente mostrarlo a las huestes y mostrarlo a las demás personas que habéis rendido vuestra vida a Cristo, habéis muerto a una antigua vida y habéis sido resucitados en una vida nueva. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de vuestra perversa generación. De esa forma en la cual las generaciones estaban entregadas al pecado, igual que podemos ver hoy en día, lo mismo pasaba en esa época en el Imperio Romano, eran personas entregadas al pecado, eran personas que ni siquiera se decían que debieran arrepentirse, simplemente disfrutaban de cosas que a Dios no le agradaban, de cosas que destruían el diseño de Dios para el ser humano y de cosas que rompían la relación con Dios, ¿sí? Dice, arrepentíos y convertíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No se quedó solo en un arrepentimiento, en un bautismo y ya me vuelvo a casa y me vuelvo a mi forma de vivir y a dedicarme a lo mejor al trabajo o a otras muchas cosas, ¿no? Sino que dice que perseveraban en el estudio de la palabra, en la comunión, en las oraciones.
Y eso es lo importante, ¿sí? Tú cuando recibes el Espíritu Santo puedes tener una llamita, la de una vela, o puedes tener algo que esté ardiendo, ¿sí? Hasta los topes, hasta el máximo, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere traer, ¿sí? Y en ese momento, cuando Dios lo trajo, el cumplimiento de la promesa de ese nuevo Consolador, de ese Espíritu Santo, dice que estaban todos juntos y unánimes, juntos en el mismo lugar y en un mismo sentir, en un mismo deseo. Ellos sabían que tenían esa promesa. Y no solamente es una promesa que tenían ellos, sino que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo llega hasta los últimos tiempos. Es una capacitación especial de parte de Dios para poder vivir en santidad y para poder ser testigos, poder dar testimonio a otros de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Si lo hace primero en ti, ¿cómo no lo va a poder hacer en otros? Y después habla de que perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, cambiaron sus vidas, cambió lo que era el centro de su vida. Si no había sido Dios hasta ese momento, a partir de ese momento estaban pegados, realmente enamorados de Dios y de su Espíritu, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El pastor Timoteo, que era un jovencito, mejor tendría unos 30 y pico, le dice Pablo, el apóstol Pablo, que le aconsejaba que avivara el fuego del don de Dios que estaba en él por la imposición de manos. ¿Sí? Avivar, llenura, es lo mismo. Nosotros queremos que el mundo cambie. Esta semana han habido bastantes muertos en la colonia y colonias de alrededor, seguramente porque entendemos que todo está siendo parte de los narcos unos con otros y se están peleando y se están matando, ¿no? Y a veces oramos, ¿no?, para que Dios cambie, pero nosotros estamos para hacer una obra en medio de este territorio, del territorio en el que Dios nos ponga en cada momento. Dios puede cambiar las cosas, primero, si permitimos que Él nos cambie, y segundo, somos testigos para esa gente, porque también somos llamados para esa gente. Y necesitamos de ese bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautismo viene de la palabra griego baptizo, que significa sumergir. O sea, es, como decíamos antes, hasta los topes, ¿no? O sea, hasta el máximo. Cuando tú te sumerges no queda un pelo fuera del agua, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros no podemos cambiar estas cosas. Los políticos no pueden cambiar la corrupción, no pueden cambiar las extorsiones y tantas cosas que hay, pero Dios sí puede. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es transformar nuestra mala naturaleza. Y entonces necesitamos de ese Espíritu Santo para que nuestras vidas sean transformadas. La celebración de hoy no es solo una celebración de lo que pasó hace más de 2000 años, sino es una celebración de lo que Dios quiere seguir haciendo en su iglesia. Así que, si quieres que Dios llene tu vida, si quieres que Dios transforme tu casa, si quieres que Dios transforme tu comunidad, tu barrio, allí donde te ha puesto, debes permitir que el Espíritu Santo no solamente esté en ti, sino que te llene hasta los topes, ¿no? Lo necesita este país, lo necesita el mundo. Si tú realmente quieres y hay un deseo en tu corazón, dice que ellos estaban unánimes, o sea, estaban con un mismo sentir, estaban con un mismo deseo, estaban
deseando aquello que Jesús les había anunciado y estaban esperando en la promesa de Dios. Entonces quiero que hoy te pongas de pie y vamos a orar por ti, vamos a orar para que el Espíritu Santo te llene hasta los topes, porque es lo que Él quiere, ¿sí? Y le tienes que permitir que Él cambie tu vida y que Él cambie tu mentalidad y que Él traiga la cultura del cielo a tu vida, que Él transforme tus prioridades y que Él empiece a transformarlo todo, porque todo lo que Dios toca es transformado. Hasta la señora del flujo de sangre que se hizo hueco entre la multitud y tocó el manto de Jesús y la gente, y él decía, pues alguien me ha tocado, ¿no? Pero no me han tocado como los demás, estaban rodeados de personas que les estaban tocando, ¿no? Y jalando y tal. Y alguien me ha tocado, y dice, pero de una forma distinta, porque poder ha salido de mí. Cuando tú tocas a Dios y Él te toca a ti, no puedes salir igual. Eres transformado por el poder del Espíritu Santo. Así que si quieres eso en tu vida, te pido que mientras los demás puedan estar en oración y sentados, y pues que te pongas de pie y vamos a orar por ti.